Vamos a grabar. Muy bien. La clase que vamos a ver ahora es una clase que va a mostrarles a ustedes, como alumnos de pregrado, y que van a egresar como odontólogos generales, las posibilidades de tratar enfermedades de origen endodóntico, pero que tienen una resolución quirúrgica. Esta es una clase para salvar dientes, porque la microcirugía de raíces es eso, salvar aquellos dientes que no se han podido mejorar su enfermedad a través de un procedimiento de endodoncia convencional. Y yo veo con mucha pena pacientes que llegan a mi consulta donde se les ha realizado la exodoncia de un diente que tiene una resolución quirúrgica a través de una microcirugía radicular. Entonces, esta clase es para eso, es para que ustedes vean que los dientes, las raíces, tienen solución a través de microcirugía. Y no hay que pensar en la exodoncia. Son muy pocas las causas que para mi gusto, por eso mi logo es salvadiente, son indicación de exodoncia. Yo cuando un paciente me dice, no, sáqueme el diente, yo le digo, ¿y si usted tiene un problema en una uña del dedo, se saca el dedo? No. O sea, valoremos los dientes. Entonces, ya dijimos en la clase anterior que la principal causa de fracaso es la inadecuada preparación del sistema de conductos radiculares, ¿cierto? Por lo tanto, si sabemos que esa es la principal causa, ¿qué voy a hacer si una endodoncia fracasa? La respuesta debe ser inmediata, el retratamiento. Claro, porque ya sea que es una endodoncia porque no saqué todo o porque esta endodoncia se contaminó. Los pacientes tienen que entender que una endodoncia no es para toda la vida. Nada es para toda la vida. Ningún tratamiento odontológico es para toda la vida. ¿Y por qué la endodoncia no es para toda la vida? Porque se coloca un cuerpo extraño al interior del diente. Y los cuerpos extraños, por muy biocompatibles que sean, se contaminan. Y es así como los pacientes que son operados de cadera se infectan las prótesis de cadera. En válvulas cardíacas se infectan o si tienen una osteosíntesis, ¿no es cierto?, por una fractura, se pueden infectar. La endodoncia también es susceptible de infectar. Ya vimos la clase de microbiología. Si el diente no tiene una buena restauración coronaria, es susceptible de infectarse. Si no tiene un buen sellado y una buena obturación endodoncia, es susceptible de infectarse. ¿Cuándo? Bueno, cuando se rompe el equilibrio entre el huésped y la invasión microbiológica. Ya vimos que los dientes son difíciles de tratar, que las limas tratan el 60% de las paredes radiculares y que hay que complementar el tratamiento con la irrigación, con la activación del irrigante y con la medicación. También les dije que las endodoncias tienen una tasa de éxito alta, aunque éstas estén mal hechas. Por ejemplo, esta es una endodoncia mal hecha, pero el paciente puede estar asintomático. Pero lo más probable es que se reinfecte, porque sabemos que aquí quedan restos pulpares, sabemos que esto está mal y sabemos que esas son causas de contaminación.
¿Cuándo se va a infectar? No lo sabemos, porque está el elemento huésped y virulencia bacteriana que no podemos manejar. Acá hay otra endodoncia que está fallida. Este tratamiento está deficiente en amplitud, porque ahí hay un conductillo lateral que no se trató. Este es un tratamiento deficiente. Este otro diente no tiene endodoncia. Entonces, las endodoncias tienen éxito por muy mal hechas que estén. Pero sabemos que la primera elección de un diente que está reagudizado es el retratamiento. Eso no debemos olvidarlo. Sin embargo, cuando ya hemos realizado el retratamiento o hay situaciones donde no puedo acceder al conducto porque hay pernos, porque hay instrumentos fracturados, porque hay una anatomía que me impide acceder a ella, la elección no es la exodoncia, la elección es una microcirugía radicular. ¿Ok? ¿Qué es esa microcirugía radicular? ¿Es una cirugía apical? No. ¿Es una cirugía perirradicular? No. Es mucho más que eso, porque la cirugía endodóntica tiene que ver con toda la enfermedad que produce un agente que está dentro del conducto. Y eso se llama paraendodonto. Por eso nosotros denominamos cirugía paraendodóntica, que es un término que se acuñó del término original que era parendodóntica. Bueno, nosotros le llamamos paraendodóntica porque abarca todo el paraendodonto, que es la zona apical, toda la zona periodontal y radicular y las zonas limítrofes. Es decir, toda enfermedad que se origina a partir de una complicación endodóntica. Eso es lo que nosotros operamos. Toda enfermedad que tiene su origen endodóntico. No operamos otro tipo de cosa. ¿Cuál es el objetivo de esta cirugía? Bueno, resolver y eliminar todos estos agentes patógenos que no se pudieron eliminar a través de una endodoncia convencional. ¿Para qué? Para restaurar la salud y función. Entonces, objetivo, resolver lo que la endodoncia convencional no pudo resolver y así mantener el o los dientes en boca. No debemos olvidar que la endodoncia es exitosa. Miren, ya lo dije, desde los más pesimistas, sobre el 50%, hasta los más cerca del 90%, se resuelve el problema del paciente con una endodoncia. Solo, estas patologías que se producen a nivel apical, estas sombras radiolúcidas que vemos en las radiografías, fíjense que sobre el 90% son granulomas, abscesos o falsos quistes. Y estos se resuelven, se mejoran con una endodoncia convencional. Solo un 6%, 6 a 9% son quistes verdaderos, que se eliminan a través de la cirugía. Pero cuando vemos una lesión osteolítica de este tamaño o mayor, rehaciendo la endodoncia, esta lesión en el hueso se mejora. Por lo tanto, la cirugía se reserva para aquellos casos que son, como vimos en la clase anterior, resistentes al tratamiento. Se reserva para aquella flora bacteriana o biofilm extrarradicular que no fue posible controlar a través de una endodoncia convencional, o
para eliminar ciertos elementos extrarradiculares como sobrerellenos, algunas zonas anatómicas que no pudieron ser tratados internamente. Ya vamos a ver varios ejemplos de ello. Solo el 9% son quistes verdaderos, o hasta un 6%, algunos dicen. Los quistes verdaderos no se resuelven a través de endodoncia convencional. Bueno, ¿cómo sabemos que es un quiste verdadero? Clínicamente, un quiste se evidencia porque hay un exudado permanente en el conducto. No podemos secar el conducto, porque el quiste es un contenido acuoso rodeado por un epitelio, entonces que al perforar la zona apical accedemos a esta bolsita, ¿no es cierto?, que contiene este fluido y va a drenar por el conducto. En ciertas situaciones no es posible controlar eso y hay que realizar la cirugía. Bueno, eso ya es parte de la especialidad. Veamos entonces un resumen de las indicaciones de cirugía. Hay varias clasificaciones. Todos los famosos tienen clasificaciones. Ingle, Grossman, Goodman, etc. Y nosotros tenemos la nuestra. La Universidad de Valparaíso, que hizo una compilación de varias indicaciones y establecimos nuestra propia clasificación. Y vamos a ir dando ejemplos de cada una de las indicaciones de ella. La clasificamos en 13 indicaciones y subindicaciones en alguna de ellas. Vamos viendo ejemplos de estas 13 indicaciones. Bueno, ustedes, hoy no se ve, ya han visto, a ver, esta otra, ahí, han visto a través de la clase que les hice de introducción a la endodoncia, vieron estos videos de cómo operamos y hacemos microcirugía. Miren que el microscopio permite ver a una magnificación de 10 veces más, 25 veces más lo que vemos a ojo desnudo. Entonces podemos ver la zona apical y los conductos con una magnificación que nos permite tratarla. Bueno, es un tratamiento de alta especialización y que puede ser realizado por los endodoncistas. Esto es lo que podemos ver con el microscopio. Miren lo que a ojo desnudo vemos un conducto de 0, algo milímetros. Miren cómo lo podemos ver con esta amplitud en el microscopio. Vean cómo podemos ver ahí hasta los capilares que salen del tejido óseo. ¿Cómo podemos ver ahí una fisura que probablemente, miren acá con mayor magnificación, 25 veces más que lo podemos ver a ojo desnudo? Esto no lo podemos o no lo podríamos ver a ojo desnudo. Sí se puede ver si esto lo teñimos, si realizamos algunas técnicas especiales, pero el microscopio nos permite ver esto, una fisura que va a dar indicios del pronóstico que puede tener ese diente que estamos operando. Bueno, ¿qué tipos de cirugía podemos hacer? Tenemos la necesidad de realizar. ¿Cuándo necesitamos hacer un drenaje? Cuando tenemos un paciente que llega a la consulta con un aumento de volumen de esta magnitud, que puede estar colectado como este o difuso
en el fondo de vestíbulo y no podemos drenar a través del diente. En este caso tenemos que ayudarnos haciendo una incisión pequeña acá abajo y drenar este contenido purulento. En algunas ocasiones tenemos un diente que tiene una corona con un gran perno metálico, donde es imposible drenar este absceso a través del conducto. Entonces, en este caso, hacemos una cirugía fistulativa. Después vamos a ver de qué se trata. A veces tenemos un diente que no está coronado, pero que puede tener un conducto obstruido y tenemos la necesidad de drenar un conducto. Esa es una cirugía que hacen los endodoncistas en caso de urgencia. Ya lo vimos, cuando también necesitamos hacer una cirugía, cuando tenemos un biofilm extraradicular que ha sido imposible controlar a través de una endodoncia convencional. Por ejemplo, este diente que radiográficamente tiene esta lesión. Siempre que vean esto, no olviden que en la realidad va a haber una estructura como esta rodeando la pared externa de los conductos. Esta radiografía del doctor Marchand tuvo el acierto de aparecer un biofilm en la radiografía, que es muy raro que se vea, pero esto es lo que hay cuando uno radiolúcida apical. Acá otro diente, miren cómo se forma ese sarro en la raíz, que es imposible que salga con una endodoncia convencional. Otras veces necesitamos hacer la cirugía porque tenemos un perno que ocupa el conducto y que es imposible retirar aparatología protésica. En esos casos, realizando una cirugía a nivel apical, para eliminar la infección es necesaria realizar. A veces tenemos instrumentos fracturados o en este caso, este paciente tenía una prótesis asistencial en que le hicieron en consultorio esta corona que para el paciente era muy importante mantenerla en boca, estaba bien ajustada, pero tenía una lesión y una sintomatología dolorosa, aumento de volumen. Entonces realizamos la cirugía para controlar la infección porque no podemos acceder a través del conducto. Acá, por ejemplo, si no podemos retirar este instrumento y hay una infección que hay que controlar en esta zona, la cirugía también es una indicación. Veamos este caso, un molar de una alumna que hizo la conductometría y lamentablemente se fracturó la lima número 10, dejando todo el tejido necrótico al interior del diente. Control radiográfico de la fractura del instrumento, se intentó sacar, por supuesto, se intentó sobrepasar, que son todos los mecanismos que uno hace antes de llegar a la cirugía. Acá está la radiografía de control, donde la alumna intentó sobrepasar el instrumento generando una falsa vía sin llegar afortunadamente a perforar, pero acá hubo que planificar una cirugía para extraer este instrumento que estaba dejando todo el tejido necrótico al interior del conducto, porque esta era una lima 10. No alcanzó a retirar nada de tejido. Bueno, se planificó la cirugía, una técnica determinada, ahí está el instrumento que se eliminó parcialmente la porción apical porque no podíamos cortar la raíz completa. Entonces se realiza una técnica en que se elimina solamente la pared superior de la raíz para tomar
el instrumento y retirarlo de atrás y no tener la necesidad de seccionar completamente la raíz. Y ahí se retiró el instrumento y por supuesto que acá después hubo que preparar el conducto completamente desde el ápice hacia la corona y obturarlo. Bueno, vamos a ver más adelante que dentro de las opciones que tenemos es realizar, como en estos casos, la endodoncia en pabellón. Otros dientes que necesitan realizar cirugía para controlar la enfermedad son dientes que están totalmente calcificados y tienen una infección que está generando problemas en el paciente. Este paciente estaba con aumento de volumen, con dolor, con secreción purulenta a través de un absceso. Bueno, ¿cómo controlamos esa infección si no podemos acceder al conducto? Bueno, con una microcirugía de raíz. Acá estamos realizando la microcirugía de raíz, parte de la técnica, se prepara el conducto de a retro, se obtura. Este es otro caso donde un colega intentó desobturar, intentó encontrar el conducto. Esto es lo que hay que evitar. Este paciente tenía esta gran lesión apical. El daño que se genera buscando un conducto puede ser mayor. Acá se debilitó pared radicular, ¿cierto? Y no se logró el objetivo. Este diente hubiese estado, tendría mucho mejor pronóstico si no se hubiese tocado vía coronariamente y se hubiese intervenido quirúrgicamente como se hizo. Y ahí está la intervención quirúrgica, donde se ve un conductillo a través de una técnica para evidenciar el conductillo. Ahí están los dos dientes que estaban originalmente calcificados y se retroobturaron. Esto estuvo de más. Miren este otro diente. Se generó ahí una falsa vía también buscando el conducto. Esto es innecesario. Cuando tenemos un diente que está completamente calcificado y hay una enfermedad a nivel apical, la indicación inmediata es la quirúrgica. Otra indicación, bueno, ya lo vimos, fractura de instrumentos. Acá, perforaciones. Estos dientes, cuando se generan perforaciones radiculares, la primera opción es esta perforación vía intraconducto. A veces, la perforación es tan grande que no se puede sellar intraconducto. Y en esos casos, la indicación es el sellado extrarradicular. Otras veces se intenta el sellado intraconducto, pero fracasa. Dentro de las opciones del fracaso de un sellado intraconducto está el resellar intraconducto o el sellado extrarradicular. Y ese es otro tipo de cirugía. Acá, por ejemplo, tenemos una perforación porque no se respetó la curvatura del diente. Y esto generó una infección que llegó a destruir el hueso y la opción acá es resolución quirúrgica. Otra perforación que puede requerir resolución quirúrgica. Otra indicación quirúrgica son los sobrerellenos, pero no todos. Los sobrerellenos sintomáticos son indicación quirúrgica. Cuando tenemos un diente que ha sido obturado y sobreobturado, es muy difícil, casi imposible, la desobturación vía conducto. Puede intentarse, pero la mayoría de las veces ocurre que se secciona acá el cono. Si está sobreobturado, significa que además hay una falta de sellado periapical, ¿cierto?
porque se rompió la constricción apical. Entonces, habitualmente los sobrerellenos se transforman en sintomáticos porque se contaminan. ¿Y por qué se contaminan? Porque están en contacto directo con el ligamento periodontal que se comunica a cavidad oral. Y sabemos que en cavidad oral tenemos 600.000 bacterias por gota de saliva, 500 a 700 especies bacterianas distintas. Y este cuerpo extraño va a generar una inflamación crónica. Y ya dijimos que la inflamación favorece la invasión bacteriana. Entonces, en esos casos hay que operar. Otro diente que tiene un sobrerelleno, una obturación sobre la constricción apical que generó, miren, una pérdida de tejido óseo. Aquí levantamos colgajo y apareció la raíz porque ya había perdido todo el tejido óseo que lo cubría. Otro caso, un paciente que tiene esta hiperplasia gingival provocada por un sobrerelleno endodóntico. ¿Y por qué? Porque esta hiperplasia se produce como respuesta a este estímulo inflamatorio crónico. Se genera acá una producción de mucosa fibrosa enferma provocada por este sobrerelleno que quirúrgicamente evidenciamos de esta manera. Entonces, este mismo paciente tenía este cuerpo extraño que estimulaba la mucosa y que generó una respuesta en la mucosa, en el hueso, porque fíjense ahí hay pérdida ósea, y que la resolución es a través de una cirugía endodóntica, donde se corta este relleno, se prepara la zona apical y se sella. ¿Ok? Otra indicación son las perforaciones iatrogénicas. Esto es de un alumno de la facultad que perforó con una Gay Glidden esta raíz. El gran problema de este diente era o fue el tiempo de evolución. Fíjense que aquí levantamos colgajo y se había perdido toda la tabla vestibular. Eso nos dice que esta perforación es de larga evolución. Se sella y luego se hace regeneración ósea guiada para que se regenere el hueso que debe cubrir esa raíz. Y ahí está el control de la obturación de esta raíz por una lesión iatrogénica. Otra indicación quirúrgica es cuando tenemos una lesión apical compatible con un quiste, porque ya dijimos, los quistes no se resuelven habitualmente con una endodoncia convencional, porque el quiste es un contenido de fluido enfermo rodeado por un epitelio. Y este epitelio hay que eliminarlo quirúrgicamente. Miren este ejemplo, una niña que sufrió un trauma a sus 7, 8 años de edad y consulta porque tiene un aumento de volumen clínicamente, por eso ella consultó, dolor y radiográficamente se veía detención del desarrollo radicular porque hay un ápice abierto y una lesión osteolítica. ¿Cómo sabemos que es un quiste? Porque este conducto drenaba un exudado compatible con quiste. Cuando se levanta el colgajo, se ve este tremendo forado en el tejido óseo. Acá nosotros no hemos sacado nada. Este tremendo hueco en el tejido óseo fue formado por esta lesión que se desarrolló durante 12 años o 13, porque la niña consultó a los 21 años. Se había traumatizado 7 o 8 años, imagínense. Este diente, lo más probable es que sufrió
una necrosis aséptica por el trauma y demoró 12 años en generar un quiste y en infectarse. Miren, este es el caso que les mostré. Quiste. Ya va a aparecer. ¿O quiere aparecer? Bueno, es el que les mostré en el caso anterior, la clase anterior. Otro tipo de indicación quirúrgica es cuando tenemos enfermedad conocida como rizálisis. Puede ser desde el interior de la raíz y llamamos endorrizálisis o generada desde el exterior de la raíz, la exorrizálisis. Estos dientes antes eran indicación de extracción. Hoy día, gracias a los materiales que son sustitutos dentinarios, podemos reparar paredes radiculares de gran extensión. Acá tenemos un caso, miren, esta es una exorrizálisis, porque es de afuera de la raíz hacia adentro, una exorrizálisis cervical. Clínicamente se manifiesta con una fístula pequeña a nivel vestibular. Quirúrgicamente levantamos el colgajo y se ve esa cavidad en la raíz. ¿Y esto cómo lo reparamos? Con materiales especiales para ello. Ahí está reparado. Esto es con un material que se llama MTA gris. Hoy hay MTA blanco. Esta es otra perforación, otra exorrizálisis cervical. Acá está el combin, un corte sagital, un corte axial. Esto es cuando levantamos colgajo, aparece esa rizálisis que corresponde a una enfermedad que destruye la estructura dentaria por un proceso clástico. Ahí hemos reparado la pared, fíjense, y bueno, el protocolo incluye uso de membrana, regeneración ósea, etc. Y ahí está reparada la raíz. ¿Se fijan? Y esto permite salvar el diente, porque permite que la raíz pueda sellarse y rehacer el tratamiento de endodoncia con las paredes recuperadas. Otro caso, miren, este paciente consulta por estas rizálisis, lo trató la alumna de posgrado, etcétera, etcétera, y se hace la cirugía para recuperar esa parte de la raíz perdida por este proceso dentinoclástico que se llama rizálisis. Ahí parte de la técnica, etcétera. Hacemos regeneración ósea con elementos sintéticos o autógenos, como este caso, sellado de la perforación del otro diente, acá con otro material, porque dependiendo de la zona del diente afectado es el material que usamos, una membrana de fibrina, la sutura. Bueno, resultado, un paciente que había sido derivado para exodoncia fue salvado por la doctora Fuensalida, que nos derivó este paciente, y se recuperó a través de una cirugía correctiva. Ya vamos a ver cómo se llaman las cirugías que realizamos. Otro tipo de cirugías que hacen los endodoncistas es en aquellas caries que comprometen la raíz e involucran el conducto. Recuerden que nosotros realizamos cirugías que son ocasionadas, problemas que son ocasionados
de origen endodóntico o que involucran el tratamiento de endodoncia. Por ejemplo, si tenemos una caries cervical, debemos tratar esta caries y habitualmente la caries cervical está cubierta por mucosa y o hueso. Bueno, vamos a ver que existe una cirugía que podemos hacer para exponer esa zona y proteger, recuperar la pared para poder hacer la endodoncia convencional. También necesitamos hacer cirugía, en este caso cirugía de ancho biológico, en dientes que no podemos aislar. Dientes que llegan en estado de resto radicular como este, donde el clamps no se puede colocar. En endodoncia recomendamos el aislamiento múltiple. Entonces, en estos casos es necesario realizar una cirugía de encía y o hueso para facilitar la colocación del clamps y exponer la superficie dentaria supragingival. Eso se llama cirugía de ancho biológico y es un tipo de cirugía pararadicular. Otra indicación de cirugía paraendodóntica es cuando hay daño del piso de la cámara pulpar. Un daño masivo que es imposible sellar. Por ejemplo, en este caso, este paciente que tiene un piso muy delgado y que este es un diente que se recomienda la exodoncia porque la rehabilitación es con mal pronóstico por la condición del piso. En este caso, nosotros podemos realizar una cirugía de premolarización, es decir, cortamos esta zona y transformamos este molar en 2 premolares. Es poco frecuente, pero es una alternativa de solución para el paciente. Y transformamos el molar en 2 premolares. Y luego hacemos la endodoncia como que fuera un premolar, se remodelan los bordes, etcétera, etcétera, y se rehabilitan como premolares. Otra situación que requiere cirugía pararadicular es cuando ocurren accidentes que comprometen gran zona de la raíz, como por ejemplo este caso. Acá ocurrió que el alumno preparó en forma excesiva la raíz mesiovestibular de este molar superior y generó un stripping. Un stripping es un accidente donde se desgasta de tal manera una pared, habitualmente la pared se rompe por completo. ¿Se entiende? Se desgasta y se genera una perforación longitudinal, una ruptura, que es muchas veces imposible de sellar. En este caso fue imposible porque era muy masivo y se decidió la radectomía. Este es un problema de origen endodóntico que debemos solucionar como cirujanos endodoncistas, porque el problema es de origen endodóntico. Indudablemente que el pronóstico de este diente se va a ver desmejorado, pero este diente es mejor que permanezca en boca sin una raíz que extraer el diente completamente. Entonces acá tenemos el stripping. Miren, este es el conducto, esta es la raíz mesiovestibular, esta es la parte interna del conducto y esta es la ruptura de la pared interna. La desgastó tanto, 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 tanto que la eliminó. En ese caso, hay que sacar la raíz, porque esto se va a contaminar sí o sí. Entonces, lamentablemente, el diente va a quedar en esta condición.
pero es una solución para el paciente versus la exodoncia del diente. Bueno, otra indicación quirúrgica es cuando sospechamos de fisuras o fracturas verticales y no podemos diagnosticarlo clínicamente. Por ejemplo, un diente que se hizo una endodoncia, le hicimos el retratamiento y la sintomatología no desaparece. Podemos sospechar que hay una fractura por algunos signos, pero la única manera de saber es levantando colgajo y ver y teñir. A veces estas fracturas o fisuras son parciales, que no llegan al crédice, por lo tanto es imposible observarlas clínicamente. Y la única manera es levantando colgajo y mirando. En este caso no hay tratamiento y la indicación es la extracción. Por último, casi terminando, las indicaciones es cuando tenemos variaciones anatómicas, como este caso de este paciente donde se hizo la endodoncia, se hizo el retratamiento y el paciente persistía con sintomatología. Bueno, se pidió un combi, no se vio bien, y al levantar el colgajo se ve esta tremenda lesión osteolítica, ¿cierto? Y se ve una anomalía radicular que es muy rara, pero era lo que provocaba la persistencia de la sintomatología. Acá, si ustedes pueden agudizar sus ojitos, van a ver que este ápice, esto es una raíz que a nivel del, esto está mirado con microscopio, que a nivel de la porción apical, 1 o 1,5 milímetros se divide en dos. Ahí hay una raíz y aquí hay otra raíz. Entonces, el clínico veía que llegaba y preparaba y retrató el conducto, pero entraba probablemente a uno de ellos. Si aquí queda 1 milímetro de tejido pulpar, ese milímetro es el causante de la persistencia de la infección. Entonces eso, la única manera de tratarlo es cortarlo, eliminarlo y sellarlo. Y aquí vemos cómo se cortó el ápice y se ven los dos ápices que estaban prácticamente fusionados, pero que el clínico lo más probable que trataba uno solo. Bien, vamos a ver ahora rapidito cuáles son los tipos de cirugía para endodóntica. Nosotros hacemos 5 tipos de cirugía. La fistulativa, periapical, perirradicular, correctiva y exploratoria. Ya fui mencionando algunas durante los ejemplos anteriores, pero ahora vamos a dar ejemplos más específicos para que les quede un poquito más claro. La fistulativa, ya dijimos que es aquella que se realiza en urgencia, cuando no podemos acceder al conducto y tenemos un absceso submucoso que hay que drenar. Ahí hacemos la incisión y lo drenamos. ¿Ok? Esta situación. La segunda cirugía es la cirugía periapical propiamente tal, que es la que realizamos en el 80 a 90% de los casos. Y es la cirugía que trata la porción apical del diente. Y esta tiene 4 etapas específicas. El curetaje, que elimina los efectos de la enfermedad. Todo lo que encontramos acá en la zona apical. Levantamos colgajo y sacamos todo lo que hay en apical. En este caso había un cuerpo extraño, silicona de impresión del conducto. Pueden haber restos de gutapercha, pueden haber restos de
pero la mayoría de las veces lo que encontramos es un granuloma como el que vamos a ver en este video. Tejido enfermo, producto de la inflamación crónica. No, este es un quiste. Este es un quiste porque es una mucosa, es una membrana. Ay, me equivoqué. Es una membrana dura, ¿ya? Que la podemos tomar, que la podemos tocar. ¿Mm? Esto es un quiste. Cuando es un granuloma, el granuloma es como un coágulo, es como una pelotita de sangre que se disgrega. En cambio, el quiste tiene esa membrana más dura, porque es epitelio, epitelio que se va formando a lo largo de muchos años. Entonces, todo lo que está en la zona apical son efectos de la enfermedad, no la causa. La segunda parte es la apicectomía, porque la porción apical de las raíces contiene múltiples ramificaciones del conducto principal. Y esas ramificaciones, cuando tenemos este nivel de infección, habitualmente están muy contaminadas y no las podemos dejar ahí ni las podemos desinfectar. Entonces, se ha consensuado cortar 3 milímetros apicales que contienen todo este montón de conductillos infectados. Aquí estamos cortando el ápice, hay varias técnicas, formas para cortar ese ápice. Y repito, se corta porque ahí se han concentrado muchos canalículos, deltas apicales que están muy contaminados y no tenemos cómo desinfectarlos. Muy bien. Una vez que hemos cortado, tenemos que limpiar el conducto desde apical hacia coronal. ¿Y cómo se prepara y se limpia? Con unas puntas de ultrasonido especialmente diseñadas para ello. Y esto es la preparación retroapical ultrasónica. Aquí tenemos un videíto que muestra cómo estamos preparando y limpiando la zona retroapical. Primero se saca la percha que está contaminada porque este diente estaba con una lesión apical, estaba con una sintomatología que reflejaba la infección. Entonces hay una técnica específica donde primero se saca lo que está enfermo. Aquí está saliendo una gutapercha clarita, pero en algunas ocasiones sacamos una gutapercha oscura, maloliente, etc. Acá tenemos otro videíto donde estamos mirando con microscopio. La anterior era sin microscopio porque nosotros le enseñamos a los alumnos a operar con o sin microscopio. Pero miren la diferencia enorme que hay con microscopio. Este es un diente que no tenía tratamiento de conducto, por lo tanto aquí estamos usando una punta de preparación a retro de 9 milímetros. 9 milímetros que penetran para cubrir y tratar la infección del conducto que no estaba tratado. Muy bien. Luego miramos cómo quedó la preparación para luego obturarla. Hay que sellarla, igual que como sellamos el conducto vía convencional, aquí se obtura con algunos materiales que son específicos para sellar los conductos a retro. Aquí no se ve, es una cirugía apical, bueno, era otra cirugía apical, no sé por qué no se ve. Bueno, este era un colgajo palatino, bueno.
En algunas ocasiones tenemos que hacer la endodoncia en pabellón y se hace todas las etapas de la endodoncia, la preparación biomecánica, la obturación del conducto, etcétera, etcétera. El irrigante que vamos a usar acá debe ser solamente suero, porque no podemos usar hipoclorito ni clorhexidina que dañe la estructura ósea. Bueno, y ven la obturación con cono principal, cono secundario, igual como se hace en el sillón. En algunas ocasiones no podemos cortar el ápice y hay que remodelar el ápice. Por ejemplo, un diente que ya se efectuó una apicectomía en una cirugía previa o un diente que tiene un ápice inmaduro. Son distintas técnicas de obturación. Y esta chica ahí, donde se realizó la quistectomía, el control, y como les dije, normalmente estas grandes lesiones antes del año ya están resueltas. ¿Ok? Tercer tipo de cirugías que hacemos son las cirugías perirradiculares, que abordan problemas de zonas que son distintas al ápice, por ejemplo, en la zona coronaria. Y ahí hacemos alargamiento quirúrgico de la corona o cortamos raíces, como el ejemplo que le di del stripping, o seccionamos molares, como el ejemplo que le di de la premolarización. Ejemplo de alargamiento coronario, esto es un problema de origen endodóntico porque acá, para hacer la endodoncia, necesito exponer la superficie dentaria para colocar el clamps. Entonces, esta es una cirugía que también hacen los periodoncistas, pero por otras razones. Que necesito aislar este diente. Otro ejemplo, un paciente de una chica de rehabilitación que, miren, restos radiculares donde hay que hacer alargamiento coronario. Bueno, ahí se hizo la cirugía para exponer la estructura dentaria y poder colocar un clamps. La amputación, ya vimos este ejemplo, que puede ser por un stripping o puede ser por una rizálisis, donde se amputa completamente la raíz. La división, ¿no es cierto?, de un molar y convertirlo en premolares, esto se hace solo en maxilar inferior, porque en maxilar superior no podemos dejar un premolar vestibular y uno palatino. Solo se hace en maxilar inferior, donde se transforma el molar en premolar. La cuarta cirugía es la cirugía correctiva. Esta es la segunda cirugía más común que realizamos. Y acá es, como su nombre lo dice, corrige perforaciones. Perforaciones iatrogénicas, como los ejemplos que les mostré anteriormente, o perforaciones por patología. Este ejemplo, una rizálisis, una exorrizálisis en este paciente por que se estaba traccionando este diente él tenía una fisura palatina y se realiza la cirugía. No sé por qué no se ven los videos. Y se expone la raíz enferma. Vean cómo empieza a aparecer la gutapercha expuesta porque la actividad clástica ha destruido la pared que recubre, que forma parte del diente. Entonces, lo que hacemos nosotros es recuperar esta pared. Devolvemos estructura dentaria porque hoy a los materiales permiten hacerlo. Miren la gutapercha como está tremendamente contaminada. Aquí vemos cómo ya hemos despejado la zona y estamos viendo
la extensión de la lesión clástica. La técnica consiste en exponer la raíz hasta dejar superficie dentaria firme, sacamos toda la dentina y cemento enfermo para luego hacer una técnica de recuperación de esa pared hasta dejar el diente en estas condiciones. Y así, una vez que hemos recuperado la pared, poder rehacer el tratamiento de conducto. Ahí está ya el paciente con, viene el control y retiro sutura, y ahí tenemos radiográficamente recuperada la pared que fue perdida por este proceso clástico. Una vez que hemos hecho la cirugía extrarradicular, chequeamos vía intraconducto cómo está el sellado entre el material y la raíz del diente. Si hay déficit en el sellado, se refuerza el sellado interno de esta pared porque lo que queremos es que no haya filtración. Y una vez que se ha completado la estructura de la pared perdida, se rehace el tratamiento de endodoncia. Bien, bueno, técnica de regeneración ósea guiada, uso de injertos óseos sintéticos y autógenos. Esta es la preparación de una membrana de tejido autógeno. Tomamos una muestra de sangre del paciente con el cual hacemos injerto ahí para rellenar esas tremendas cavidades óseas y generamos estas membranas, miren que tienen una muy buena resistencia. Está generado con fibrina rica en plaquetas que contiene muchos factores de crecimiento para favorecer la formación de nuevo tejido óseo. Aquí estamos realizando una cirugía correctiva porque estamos tratando una perforación iatrogénica en este diente anterior. Ahí ven, aquí una perforación, entonces hay que limpiarla primero para luego reconstituir esta raíz que quede sellado y luego hacemos regeneración ósea para que se recupere ese hueso. Y finalmente, cirugía exploratoria. Cuando tenemos dudas, cuando no podemos evidenciar una fractura, una fisura o no sabemos cuál es el problema, se realiza una cirugía exploratoria que es diagnóstica y resolutiva. ¿En qué sentido? Si el diagnóstico al levantar el colgajo es, por ejemplo, ese diente que tenía una bifurcación apical, se hace la cirugía apical. Si es un diagnóstico donde evidenciamos esto, que es una fractura vertical, la indicación es exodoncia e implante. Entonces eso se programa con el paciente. Entonces, como le dijo Don Quijote a Sancho, que la boca sin muelas es como un molino sin piedra y que más hay que cuidarse un diente que un diamante. Entonces, la cirugía pararradicular es eso, cuidar más que un diamante porque son irrecuperables. Fin. Y entonces, vamos a dejar de compartir y detener la grabación. ¿Alguna pregunta, chicos, docentes?